La gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de los redimidos. Una vez más, después de un tiempo, retomamos la serie de videos. Lo último que compartí con todos ustedes fue, creo que, las parábolas del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, y quedamos ahí. Llegamos, creo que, hasta la parábola del trigo de la cizaña, pasamos por la semilla de mostaza y creo que terminamos con la parábola de la levadura y la de, no recuerdo otra más. Y en este caso, cambiando un poquitito, saltando hacia otro texto de la palabra de Dios que no tiene que ver con las parábolas, es retomar lo que hace ya unos meses atrás, más de 5 meses, yo había realicé un video con respecto a un tema en particular que es el Dios de este siglo. Y bueno, como anteriormente en uno de los seminarios que tuvimos acá en Casa de Dios con los hermanos y el grupo de jóvenes surgió el comentario al respecto. Entonces, para dar un pantallazo un poco más amplio, aparte del video corto que hay en YouTube, que he subido a YouTube con respecto al Dios de este siglo, recabado un poquito más de información como para poder compartir, ampliar el concepto y la opinión con respecto a este pasaje bíblico. Desde ya vamos a ir directamente a la palabra de Dios y ahora, si ustedes me acompañan, vamos a ver en la pantalla el pasaje que hoy nos va a ser objeto de nuestro estudio. Como ustedes lo pueden ver ahí, el texto es Segunda Carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 3 y 4. El tema va a ser teología bíblica, pertenece a la teología bíblica y ahora vamos a ver un poquitito al respecto. Y el título es exactamente el mismo del video anterior, que dice El Dios de este siglo. Y el tema teología bíblica, si ustedes me acompañan, vamos a leer una breve reseña, más que nada, para el término de teología, que a más de uno le llama la atención el significado y si tiene algo que ver con la palabra de Dios, con la Biblia, este término. En realidad, teología no aparece en las escrituras, pero como vemos acá hay una breve definición respecto al término de teología, que son dos vocablos del griego. En primera instancia, la palabra teología es la disciplina que estudia la naturaleza de Dios y sus atributos, así como del conocimiento que tiene el ser humano sobre la divinidad, en este caso nuestro Dios. Básicamente esa definición corta, breve, muy escueta, nos enseña que la teología, lo repito, es la disciplina que estudia la naturaleza de Dios y sus atributos, así como del conocimiento que tiene el ser humano sobre la deidad, en este caso Dios. Y la palabra teología es de origen griego, como pueden ver ahí la grafe, cómo está la escritura en griego. Deos es la fonética en amarillo, que significa Dios. Y luego la grafe dice logos en amarillo, el grafe siempre es en color naranja, rosado oscuro, y que expresa más o menos estudio o razonamiento, la palabra logos. Deos es Dios y logos es estudio o razonamiento. En consecuencia, teología significa el estudio referente a Dios y de los hechos relacionados con Él. Luego dice más abajo, el término teología nace en el seno de la filosofía griega, y esto es muy importante, y fue observado y empleado por primera vez por el libro La República de Platón, un filósofo griego muy conocido, que se estudia en la universidad y en muchas carreras. En este contexto, Platón se refiere a la teología con el fin de expresar el proceso de entendimiento de la naturaleza divina por medio de la razón. Y esto me llama la atención, lo leo nuevamente. El término teología nace en el seno de la filosofía griega, por eso no lo encontramos en el marco de la palabra de Dios, y fue observado y empleado por primera vez en el libro La República de Platón. En este contexto, Platón se refiere a la teología con el fin de expresar el proceso de entendimiento de la naturaleza divina por medio de la razón. La teología, en principio,
El término fue acuñado por este filósofo Platón en su libro La República, como acabamos de leer, y aproximadamente 4 siglos antes del Señor Jesucristo, de su venida a este mundo. La teología, el término por sí, el término per se no tiene aplicación, o sea, no aparece en las escrituras sagradas, sino que fue acuñado, dado el origen de este término por medio de dos vocablos. Si yo tuviera que hacer una definición estricta, literalizar, por ejemplo, volvemos al texto, volvemos a la pantalla, y vieron que está Deos en amarillo y Logos en amarillo, que sería la fonética, y de ahí deología. Si tomamos estrictamente el significado de la palabra logos, logo es palabra, tratado o discurso. Entonces la traducción literal sería Dios palabra o palabra de Dios. Razonamiento de Dios, no de nosotros hacia Dios, sino que es el razonamiento de Dios o el discurso o la predicación o el mensaje de Dios para nosotros en este caso. Y como fue acuñado en el mundo griego a través de la filosofía, esto implica, según Platón, se refería a la teología con el fin de expresar el proceso de entendimiento de la naturaleza divina por medio de la razón. O sea que él entendía que la teología podía ser utilizada o se usaba, según él, para poder llegar al proceso de comprensión y entendimiento por medio de la razón, en este caso de la naturaleza divina de nuestro Dios. Y bueno, en ese sentido es un poco confuso porque es difícil tratar de estudiar o razonar a Dios. En cambio, si lo transliteramos a deología o deólogos, sería Dios palabra o palabra de Dios, o razonamiento de Dios o el mensaje de Dios hacia nosotros en este caso. Ese es el criterio que yo tengo, muy personal por supuesto. Prefiero quedarme con lo que acabo de decir ahora en este momento. Para mí sería lo más correcto, según el término deólogos, es Dios palabra o palabra de Dios, mensaje de Dios, o sus razones para con nosotros. Y esto es importante. Avanzamos un poco más en la otra diapositiva y acá tenemos las diferentes ramas, como lo pueden ver, las diferentes ramas de la teología. Y esto es muy amplio. Yo solamente anoté algunos para que ustedes puedan tener una noción. Teología natural o racional es una de ellas. Es cuando el ser humano trata de razonar a través de su raciocinio, de su inteligencia, trata de razonar todo lo creado, lo que existe, el universo. Teología natural o racional. Después viene la teología dogmática y revelada. Eso también, dogmático, tiene que ver con el dogma. Nosotros creemos en el dogma. Para nosotros la palabra de Dios es el dogma, es la excelencia, es lo más importante. Después tenemos teología moral, que trata la teología de la perspectiva moral del ser humano, del individuo en sociedad. Después tenemos lo que sí nos interesa muchísimo, estrictamente a los cristianos, que es la teología cristiana, que a su vez, como lo podemos ver acá, se divide en otras ramas, subpuntos o submaterias: teología bíblica, cristología, escatología, teología sistemática y teología de la educación. Todas tienen su importancia. Como podemos ver ahí, nosotros a lo que nos vamos a abocar, en este caso el estudio que es objeto, el video de hoy, o mejor dicho, el texto de objeto de estudio que tenemos en el día de hoy, es de una carta, de la carta del apóstol Pablo, de la segunda carta a los Corintios, y el tema, como dijimos al principio, tiene que ver con la teología bíblica. Por eso puse teología cristiana, donde se encuentra la teología bíblica. Y esto me parece para mí que es importante tenerlo en cuenta.
Por eso puse el tema, es teología bíblica. Y el título es el título que le doy, o mejor dicho, que emerge directamente del texto, el cual vamos a tratar de investigar, analizar, escudriñar y hacer una breve exégesis. Y vamos al texto. Vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 3 y 4. Lo tienen en pantalla, podemos leer y dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 3 y 4. Y acá el punto en cuestión es el Dios de este siglo. Ahora vamos a ver que hay diferentes posturas, pero yo pensé que era una discusión más bien moderna, pero cuando empecé a investigar, a leer un poquito más, por eso estoy realizando este video nuevamente, y ya que surgió hace unas semanas atrás en los seminarios que tenemos en Casa de Dios, que estamos estudiando las doctrinas de la gracia, surgió un comentario que yo tuve que hacer, entre otros que estamos haciendo y estamos meditando, que tenía que ver con la palabra de Dios, sus orígenes y las supuestas controversias que puede suscitar la palabra de Dios. Y entre esas llegamos a este texto, que es el Dios de este siglo, donde vamos a ver que existen diferentes posturas. Algunos dicen decimos que el Dios de este siglo es el Dios del universo. En el caso particular, entiendo que el Dios de este siglo hace referencia directa al creador del universo. Pero estuve investigando y bueno, de manera contemporánea, tanto el pastor Juan MacArthur como el pastor Suguel Michelén, Miguel Núñez y muchos otros más creen que el Dios de este siglo es una alusión directa a Satanás. Yo en este caso difiero un poquitito, y para ver si yo estaba totalmente equivocado y recabar más información para dilucidar más que nada de manera personal lo que tiene que ver en este texto, si hace una alusión directa a Satanás o es a Dios, nuestro creador, el Dios del universo. Y investigué y me tuve que ir a 2 o 3 o en el cuarto siglo. Ya existía esta discusión y ahora lo vamos a leer. Vamos a leer qué era lo que opinaban los antiguos, los sucesores de los apóstoles, que fueron también hombres que se dedicaron al estudio y a la investigación, a escudriñar las escrituras, y eso me sorprendió, me llamó la atención, que ellos también deliberaran acerca de este texto en particular. Avanzamos un poquitito más. No creo que sí, vamos a la otra diapositiva y podríamos... acá tenemos una dificultad, ahora la vamos a ver, porque en el texto no aparece tal cual lo hemos leído en la Nueva Traducción Viviente. Por ejemplo, vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, vamos a arrancar del versículo número 3. El Evangelio está encubierto. El Evangelio está encubierto. Primero,
vamos a volver atrás. Vamos al capítulo 1. Me estaba salteando uno. Capítulo número 1. Ahí está. Capítulo número 1. El contexto histórico de la iglesia en Corinto. Luego de haber leído los textos de Reina Valera, 1960 y la Nueva Traducción Viviente, ahora vamos a ver, como lo tienen en pantalla, el contexto histórico de la iglesia en Corinto, para tener un panorama, para luego ir directamente al texto. Pablo, tratando de solucionar los problemas que existían en la iglesia de Corinto, al escribir la primera carta, no solo no logró solucionarlos, sino que habían aumentado los problemas y el cuestionamiento severo hacia el ministerio del apóstol. Dos cosas, no solamente que las dificultades habían aumentado, sino también la crítica muy severa, el cuestionamiento severo hacia el apóstol y su ministerio. Continúo leyendo, las divisiones dentro de esta iglesia, según nos informan la primera carta a los Corintios 1:10, 12 y 13, habían llegado a tal punto que en cierto modo negaban la esencia misma, llegaron a negar la esencia misma del Evangelio, según podemos leerlo en la segunda carta a los Corintios 5, 16, 17, 18 y 19. En primera carta a los Corintios, con referencia a las divisiones que surgieron en la iglesia de Corinto, recuerdan, si quieren lo podemos leer brevemente. Vamos a la palabra de Dios. En la primera carta a los Corintios 1, como lo tenemos ahí, 10 al 13, les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y no haya entre vosotros divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, otros hermanos de otro lugar, que hay entre vosotros división, contiendas. Quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolo, y yo de Cefas, Pedro, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Entonces tenemos acá el problema que existía, en la primera carta lo podemos ver, existía problemas de división. Después habían llegado a tal punto que en cierto modo negaban la esencia misma del Evangelio, según lo podemos ver en la segunda carta, 5:16, lo leemos, si ustedes me acompañan, si tienen su Biblia, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Continúo leyendo, 16 al 19. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo con Cristo, por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El ministerio que tenía el apóstol, como todos los apóstoles, era de reconciliar al mundo de aquel entonces, por medio de Cristo, reconciliarlo con Dios. Y este tema es central en la carta del Evangelio, en la carta, sí, de la carta a los Corintios en el Evangelio, porque el problema fundamental que arrojó después de la caída, que quedó en evidencia, fue la relación que tenía Adán con Dios, se rompió por causa de este problema del pecado, y el Señor Jesucristo vino en primer lugar para solucionar ese problema grave que teníamos, que era la separación, muertos. Cuando nosotros leemos, estudiamos el capítulo 3 de Génesis, obviamente desde el 2 y 3, en el capítulo 3, cuando el Señor le advierte de que el día que coman de ese árbol, del árbol que estaba prohibido, que no se podía comer del fruto, de cierto morirían. Bien, ya sabemos cómo sucedió todo, y esa muerte no consistía en una muerte física, aunque sí tarde o temprano llegaría, pero no inmediatamente. La principal muerte es la separación, según el término hebreo, implica separación. Separación es lo que significa la palabra muerte, separación del cuerpo, del espíritu,
y el alma, y en este caso separación del espíritu del cuerpo biológico. Eso es muerte física, pero también había otra muerte, que es la muerte espiritual, que es lo que el Señor Jesucristo vino a establecer o a restablecer, lo que el Nuevo Testamento llama reconciliación. Y eso fue el plan perfecto del Señor Jesús a través de su sacrificio en la cruz. Vino a reconciliar, y la encomienda que les impuso el Señor Jesús a sus discípulos, a los apóstoles, era el ministerio de la reconciliación. Y esto lo acabamos de leer en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 16 al 19, y el problema que existía, por eso aparece en la carta a los Corintios, en la segunda carta, que tenían un problema en entender la esencia del Evangelio, y la esencia del Evangelio tenía que ver con la reconciliación, restablecimiento, y en este caso, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El versículo 17, esto también había dificultad, según lo que entendemos de la historia, en la iglesia de Corinto, para comprender y hasta llegar hasta el límite o al punto de poder negar, inclusive por medio del comportamiento que algunos de ellos tenían, negaban por medio de sus actos que esto fuera así. La reconciliación, el restablecimiento de la comunión por causa de la muerte espiritual, el Señor logró eso por medio de su sacrificio, restablecer lo que estaba roto, que fue la comunión que teníamos con nuestro Dios. El Señor Jesucristo, gracias a su sacrificio, Él logró restablecerla. Entonces, por eso se lo denomina el ministerio de la reconciliación, por medio del Señor Jesús. Bueno, esto entre otras cosas, ¿verdad? Pablo esgrime su defensa argumentando que no sentimos vergüenza ni engañamos a las personas con nuestra predicación del Evangelio como otros, por ejemplo. Y eso está en el capítulo que hoy nos llama la atención, en el capítulo 4, versículo número 1 y 2, dice así en la segunda carta: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Hay quienes en otros versículos dicen quienes medran con el Evangelio. Nosotros no tenemos esa manera de proceder, dice el apóstol Pablo. Sigo leyendo acá en la pantalla, después de la segunda carta a los Corintios 4, 1 y 2, en los capítulos 2, 17 anteriores y 3, 1 al 3, de esta segunda carta, y en los capítulos 10, 11 y 12, de manera concreta, Pablo reafirma su ministerio apostólico, estableciendo de esta manera las razones por las que su apostolado y llamado poseían el sello de Cristo mismo para tal propósito. Y es en uno de estos capítulos en los que se puede apreciar las características predominantes de un verdadero apóstol del Señor Jesucristo. Yo quiero leer primero el capítulo 2, verso 17, 2:17, que es lo que acabo de decir hace un momento atrás. A esto ciertamente es olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Este era el testimonio de Pablo para los hermanos de Corinto, cosa que ellos cuestionaban, no todos, pero una parte importante de la iglesia de Corinto cuestionaba el ministerio del apóstol Pablo, y lo cuestionaba de una manera severa, era muy criticado. Leemos el versículo 1, 2 y 3 del capítulo 3, de lo que sigue. Esto es parte de la argumentación del apóstol Pablo con respecto al cuestionamiento que ellos hacían. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para ustedes, o de recomendación o de recomendación de ustedes? Nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones,
en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que son carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Esta carta está llena de cosas como esta, por ejemplo, que a nosotros nos deja, a mí al menos me sorprende. Y una de las cosas buenas que tiene la palabra de Dios es que no nos deja perder la capacidad de asombro. Una y otra vez, cada vez que vamos y nos acerquemos a leer y a estudiarla, no sé, al menos me pasa eso, a mí me sigo asombrando de textos como lo que acabamos de leer, de las definiciones concretas, de la importancia de la predicación del Evangelio y cuál es el propósito por el cual somos enviados, no tan solamente los apóstoles, sino que cada uno de nosotros a este mundo, en este mundo hacia las personas, la necesidad que existe de Cristo. Y por último, hasta antes de pasar a la otra diapositiva, segunda carta a los Corintios, donde están las características predominantes de un verdadero apóstol del Señor Jesucristo, capítulo 12 de la segunda carta, donde estamos, 12-14, quiero que leamos atentamente algo que Pablo menciona, le hace mención en esta segunda carta. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso, porque no busco lo de ustedes, sino a ustedes, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándolos más, sea amado menos. O sea, Pablo está diciendo que él, con todo lo que él era y tenía, iba a servir de una y otra manera a ellos, a los hermanos de Corinto. Y él sabía que no tenía mucha aceptación en esa congregación, en aquella iglesia, dado que su ministerio era cuestionado. Es impactante lo que el apóstol afirma en este pasaje, que creo que es el sello, es la característica predominante debe ser en un verdadero apóstol, en un verdadero llamado a predicar su palabra. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de ustedes y de vuestras almas, aunque yo los ame mucho, yo tenga como resultado que me amen menos. Él dice en este pasaje bíblico que no era recíproco lo que él sentía hacia los hermanos de Corinto. Los hermanos de Corinto, no todos, pero había una parte importante, no sentía lo mismo por el apóstol Pablo. Y yo creo que cuando él menciona de que gastaré lo mío, con mayor placer voy a gastar lo mío. Y si nosotros prestamos atención, en el día de hoy eso no sucede, sino que es a la inversa. Los apóstoles y profetas del día de hoy es todo lo contrario, les quitan a las ovejas, a los redimidos, todo lo que puedan, a cambio de vaya a saber qué, seguramente por propaganda, porque creen que lo merecen estos hombres y mujeres, apóstoles y profetas, cosas que no podemos, esto no se ve, no lo podemos encontrar en la Escritura, cómo funcionan hoy los apóstoles y profetas, a diferencia del tiempo antiguo, cuando la iglesia comenzó, era otra cosa totalmente distinta. Acá lo podemos ver. Y en persona, en la persona de Pablo, del apóstol, esto se ve claramente que era muy distinto a lo que hoy nosotros nos toca vivir en el tiempo moderno, en el evangelio del tercer milenio, como le llamo yo. Vamos un poquito más adelante, ahora sí vamos a avanzar un poquito más. Muy bien, continuamos, ahora sí vamos al punto número 2, justo el texto más importante, uno de los más importantes es segunda carta a los Corintios 4:3, vamos al versículo 3, vamos a leer, lo pongo en pantalla y leemos el versículo 3, acá está el 3 y el 4, leemos el 3, después vamos por el 4, ¿sí? Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Ese sería el versículo número 3. Pero si nuestro evangelio está encubierto, aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Cómo dice la traducción, nueva traducción viviente, con respecto a este pasaje? Lo tenemos ahí en pantalla. Observen. Lo leemos. Nueva traducción viviente,
segunda a los Corintios 4:3. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Reina Valera hace mención de que el Evangelio está encubierto. Si está encubierto entre los que se pierden, ¿sí? Esta versión tiene algunas palabras más castellanizadas para nuestra mejor comprensión. Y ahora sí, vamos entonces al capítulo número 2 del Evangelio. Está encubierto o está velado, está oculto, dice la Nueva Traducción Viviente, segunda a los Corintios 4:3. La intención de este versículo está relacionado o vinculado con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 13:14. Vamos a Mateo 13, capítulo 14, donde quedamos con la serie de las parábolas. Volvemos sin querer, sino que volvemos por otros motivos a las parábolas. Y en este caso tenemos que citar el verso 14. 13, Mateo 13, versículo 14 y 15. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán. Verso 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos, oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. ¡Qué extraordinario! El Señor Jesús está citando una profecía del capítulo 6 de Isaías, versos 9 y 10, que ahora lo vamos a leer. Lucas 8:10, otro pasaje que es muy similar, pero en el mismo sentido, exactamente el mismo sentido, capítulo 8 de Lucas, verso 10, dice, sí, dije bien, y él dijo: a vosotros les es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Ese es exactamente el mismo concepto, en el mismo sentido. Vamos a Isaías para corroborar la cita del Señor Jesucristo, y también lo vamos a leer en boca del apóstol Pablo, mejor dicho, en la escritura del apóstol Pablo. Capítulo 6 de Isaías, versículo número 9. Prestemos atención lo que está escrito en el libro de Isaías. Verso 9 dice: y dijo: anda y di a este pueblo, oigan bien y no entiendan. Ved por cierto, mas no comprendáis. ¿Quién está ordenándole a Isaías acá? Creo que no es muy difícil entenderlo, ¿verdad? Verso 10. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Quién le ordenó a Isaías que hiciera esto? En este caso, estamos en el capítulo 6, donde se describe el llamamiento de Isaías. Y Isaías tiene una visión donde, bueno, aquellos que lo saben, han leído la visión de Isaías, el llamamiento de Isaías, mejor dicho, es extraordinario, es algo asombroso lo que le toca vivir y ver a Isaías, y se da cuenta de su condición al ver la majestad y la santidad del Señor Dios Todopoderoso. Y en ese momento es cuando Dios le imparte este trabajo a Isaías, que vaya al pueblo. ¿Y qué le tiene que decir? Dice: anda y di a este pueblo, oigan bien y no entiendan, vean por cierto, pero no comprendan. Y dice el Señor más: engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Es exactamente lo mismo que hace el Señor Jesús en Mateo, capítulo 13, verso 14 y 15. Cita textualmente este mismo pasaje en medio de las parábolas, y en Lucas
Él explica el uso que hace de las parábolas el Señor Jesucristo es para este propósito, para que no entiendan. Es como le dice a los discípulos. Y verso 9, 8, 9. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y el verso 10 dice, a ustedes les es dado conocer los misterios del reino, a ustedes, a los escogidos, a los que fueron llamados, pero a los otros por parábola. ¿Por qué razón? Para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Quién hace todo esto? Bueno, creo que el texto es claro. Y si aplicamos la fe, mucho más todavía, mucho más claro todavía. No es tan difícil comprender a quién está haciendo referencia este texto de la segunda carta a los Corintios capítulo 4, verso 3. Y ahora leemos Hechos 28, libro de Hechos, capítulo 28, llegando al final prácticamente, escritura del apóstol Pablo, cuando está en Roma, Hechos 28, 25, dice así, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. ¿Quién habló al profeta Isaías? Habló el Padre. Y el Espíritu Santo aplica esta profecía, tanto en la vida del apóstol Pablo como en la de todos los apóstoles, asimismo también obrando directamente en la vida del Señor Jesucristo. Y acá lo podemos ver. Qué claro que es, Pablo hace una alusión directa que acá es el Espíritu Santo que ordena esto. Y cuando Pablo les dijo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ¿qué cosa dijo? Y cita Isaías 6, 9 y 10. Ve a este pueblo y diles, de oído oirán y no entenderán. Y viendo verán, pero no van a percibir. Verso 27, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha turbado, se ha bloqueado. Y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado. Ellos han cerrado los ojos, dice acá el apóstol, el Espíritu Santo, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Es exactamente la profecía de Isaías en boca del profeta Isaías, en boca de impartida y decretada por Dios al profeta Isaías. El Señor Jesucristo la explica por medio de las parábolas ante la pregunta de los apóstoles y el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Roma, cuando él está en su primer viaje a Roma, cuál es la razón por la cual el profeta Isaías, o cuál es el propósito que el profeta Isaías en su profecía tenía para el pueblo de Israel y para el mundo en general, para el mundo presente también. La profecía parece ser, como dicen algunos teólogos, que habían sido dadas, en este caso puntual, la profecía de Isaías, para que se hablase y esta profecía cumpla un propósito, produce un efecto. ¿Cuál es el efecto? Viendo no ven, oyendo no oyen, y su entendimiento queda embotado, cubierto, no entienden. Para que no se arrepientan y para que no haya sanidad. ¿Es curioso? ¿Es raro? Bueno, para mí no, porque si nosotros entendemos, leemos y estos versículos, estos pasajes bíblicos, como la segunda carta a los Corintios capítulo 4, versos 3 y 4. Si lo leemos bajo la guía del Espíritu Santo, todo concuerda. Yo entiendo perfectamente y sé que hay interpretaciones muy diversas de hombres de Dios, tremendo, que los cuales respetamos muchísimo, son maestros de la palabra de Dios, pero yo en este caso no estoy muy de acuerdo con ellos en este sentido, en este pasaje bíblico, atribuyéndole al Dios de este siglo, haciendo mención y alusión directa a que es Satanás que está cegando el entendimiento. Sí es cierto también que Dios utiliza como un instrumento a Satanás,
pero bajo ningún punto de vista es una decisión de motus propios que Lucifer o Satanás lleva adelante de su propia iniciativa, querer nublar el entendimiento o tapar sus oídos o sus ojos o nublar su entendimiento. Eso no lo puede hacer si el Señor no lo aprueba o no lo haya decretado primero, ¿se entiende? Entonces, yo no digo que está mal esta interpretación de atribuirle a Satanás que es el que ha cegado el entendimiento de los incrédulos en este mundo. Obviamente que no está pésimo, no está muy mal, pero no es exacto. A eso voy. Lo que yo quiero dejar en claro es que eso no es exactamente así. Pudiera sobreentenderse de que Satanás sí es un instrumento en las manos de Dios para los propósitos del creador del universo, pero nunca esto sería una iniciativa de Satanás de llegar a este propósito de querer nublar el entendimiento o traer oscuridad y tiniebla sobre el entendimiento de los incrédulos, ¿sí? Sino que lo que sucede es que Dios es el que está detrás ante su decreto en la eternidad pasada, en el tiempo pasado. Esto ya fue decretado por Dios, que muchos no van a entender, no van a oír. Van a cerrar su corazón ante el Señor Jesucristo y no van a querer acceder. Pero esto es dado por la situación en que se encuentran la gran parte de este mundo. Está espiritualmente muerto están. Como ustedes y yo estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados, estamos muertos hasta el día que el Señor Jesucristo decretó vida sobre tu vida, sobre mi vida, y vinimos a la vida espiritual y fuimos resucitados a la vida espiritual en esto que la Biblia denomina la primera resurrección. Hubo una primera resurrección, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte ya no tiene poder sobre estos, dice el libro de Apocalipsis. Y esto es importante, porque los que somos resucitados en esta primera resurrección, que es a través de la vida del Señor Jesucristo, a través de su Evangelio, se nos abre por las llaves del reino, se nos son abiertas las puertas del reino, y ya, dice la palabra de Dios, hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, el Señor Jesucristo. Hemos sido, no que seremos trasladados, no, hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, el Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo. O sea que no hay ninguna duda que esta alusión directa es hacia Dios. El creador del universo es el que tiene el poder y la autoridad de poder hacer y llevar adelante todo esto. Es plan de Él. Satanás lo único que es un mero instrumento y nada más. Así como en la vida de Job, así como en la vida de los reyes, en el libro de los reyes, con el caso de Acab, ahora después lo vamos a ir a ver, pero para terminar, en este caso el apóstol Pablo, también lo tiene en pantalla, capítulo 2, vamos una vez más. Además, el apóstol Pablo también cita en el mismo sentido lo mismo respecto a Israel en Romanos 11, Romanos capítulo 11. Verso 7, dice así, Romanos 11, 7. ¿Qué pues? ¿O qué diremos? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean. ¿Quién les dio? ¿Satanás? No, acá dice como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no entiendan, no oigan, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy es cuando Pablo escribía la carta a los romanos. Pero hasta el día de hoy, 2020, está pasando lo mismo. Muchos han sido cegados, se les ha nublado el entendimiento, no entenderán, no verán, no oirán y no serán salvos. Pero muchos otros sí. ¿Y esto quién lo decretó? El Señor dice acá, Romanos 11, 8 y verso 9, y David dice, citando un salmo, Pablo, se ha vuelto su convite en trampa y en red. La invitación de ellos se convirtió en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales
la espalda para siempre. Agóbiales la espalda para siempre. ¿Quién fue el que hizo todo esto? Yo no tengo dudas. Evidentemente es nuestro Creador y Señor, el Dios del universo, el gran solo y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Todo lo que está debajo de Él sirve y son utilizados para su propio propósito. Nosotros tenemos que entender por fe, esto es así, no hay otra manera. Él es soberano, Él hace como quiere, lo vemos en el libro del profeta Isaías, cuando lo envía Isaías a la casa del alfarero para que él vea cómo trabajaba el alfarero, y él ve una situación muy rara, ve al alfarero que está trabajando en una vasija y se le echa a perder. Entonces dice que la deshace y la vuelve a hacer. Una nueva, hizo una nueva. Y entonces viene la voz al profeta Jeremías y le dice al profeta Jeremías, ¿acaso yo no haré lo mismo con este pueblo? ¿No puedo hacer lo mismo? ¿Hacer una nueva? Bueno, Pablo cita en el mismo sentido lo que leemos en la carta a los Corintios, que hemos leído hace un momento atrás. Nueva criatura somos, las cosas viejas van pasando y las cosas nuevas hoy siguen adelante. Todo es hecho nuevo. Las cosas viejas van pasando, somos una nueva creación, una nueva criatura, una nueva creación según Cristo. El Padre lo ha hecho posible. Vamos al próximo, vamos adelante a la otra diapositiva. Vamos al capítulo número 3 como lo tienen en pantalla. Y ahora sí, al versículo que es objeto de nuestro estudio, que nos va a llevar más tiempo, porque acá sí voy a empezar a mostrar, como lo pueden ver ahí, algunos escritos y les voy a pasar algunas imágenes para que podamos comparar. 4:4 de la segunda carta a los Corintios. Lo leemos si quieren nuevamente, como lo pongo en pantalla para que lo podamos leer. El verso 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En la versión Reina Valera 1960. Yo quiero que ahora leamos, lo pongo en pantalla para que usted pueda leerlo, la nueva traducción viviente. Y acá sí tenemos una dificultad, me parece que no es menor, esto es serio. Fíjense, observemos cómo tradujeron este versículo 4 en nueva traducción viviente. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia, no entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Y comienza el versículo 4 con la palabra Satanás. Y esto es un problema porque en Reina Valera no tenemos ese problema. Porque en el versículo de Reina Valera lo leemos, lo pongo en pantalla para que lo leamos todo junto. Miren, lo leemos todo junto. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y si lo comparamos, acá no aparece la palabra Satanás, bajo ningún concepto. Uno lo puede llegar a suponer, uno puede llegar a presuponerlo, o puede asumir, como lo han hecho muchos hermanos en Cristo, pero coloco nuevamente la nueva traducción viviente del solo el versículo 4, y comienza diciendo: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia, no entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. O sea que nos encontramos acá que existe un problema que no aparece en Reina Valera. Y yo por esto, yo le voy a mostrar, le pongo en pantalla, este es el programa que yo utilizo, que se llama S-Word, como ustedes lo pueden ver en pantalla. Y acá yo saco muchos estudios, esto me ayuda muchísimo para poder
es un recurso muy importante, muy útil, que hermanos han preparado hace ya unos años en internet. Este programita se llama Sword, que se quiere decir espada. Y acá podemos ver que en este texto original del griego, supuestamente, que tiene los numeritos de Strong y el tipo de palabra, y si es verbo o es sustantivo, tiene en letras verdes, en negra aparecen las palabras con el numerito del número de Strong al lado de cada palabra para remitirse a esa palabra desde el original. Por ejemplo, yo le voy a poner ahora en pantalla otra que ustedes tal vez sí conocen, que es logo calogo. Logos calogo. ¿Lo tienen a ese? Si lo han utilizado, saben de qué les estoy hablando. Acá también sucede lo mismo. Acá dice, segunda carta a los Corintios, 4:4, Reina Valera 1960. El verso 4 dice de la segunda carta a los Corintios capítulo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y acá en la traducción, esta es la versión interlineal del griego directamente al español, citando palabra por palabra. Reina Valera tradujo así: en quien es el Dios de la edad, porque esta palabra es el aion en griego, es aion, que puede ser traducido, ahora lo vamos a ver en detalle. Aion puede ser traducido mundo, corriente de este mundo, siglo, edad, era, y acá colocaron bien los hermanos, en quien el Dios de la edad o de la era, esta, o de esta era o de esta edad, cegó las percepciones mentales de los carentes de confianza hacia adentro, el no resplandecer a la iluminación de el buen mensaje del esplendor del ungido, quien está siendo imagen de Dios o de el Dios. Esto es, a esto se lo denomina traducción transliteral. ¿Se entiende la idea? Esta es la versión interlineal de Logos Calogo que aparece en internet, que uno la puede buscar. Acá arriba en el ángulo superior izquierdo aparece la dirección de internet. Logo Calogos, Biblia interlineal griego español. Y ustedes observen presten atención y vayan por cada palabra del griego. La grafía en griego es verde y después tenemos el tipo de palabra, si es un sustantivo o verbo, están como en crema, en color beige, y en color rojo tenemos el español, las palabras transliterado al español directamente. ¿Se entiende? Son las preposiciones con el artículo en algunos de los casos, otras veces está el artículo solo, o preposición y artículo, pero lo que quiero que observen que no aparece la palabra Satanás en el original en ningún momento. Es más, en ningún momento aparece la palabra Satanás en el capítulo 4, para que quede claro. Y esto es importante, no es un dato menor porque esto ya es un error de interpretación, porque una de las cosas que dicen los que tradujeron la Biblia, muchas versiones, una de las cosas que ponen en el prólogo, al comienzo de algunas Biblias, otras al final, es que ellos tratan de traducir conceptos, ideas. No van la traducción palabra por palabra directa del griego, sino que tratan de transliterar o traducir conceptos o ideas o párrafos dando una idea. Y eso puede llegar a ser un problema. En este caso puntual que estamos estudiando, nos ocasiona un problema, porque la nueva traducción viviente coloca al nombre propio Satanás, cuando en el capítulo 4 no aparece, y eso es un problema, porque ellos al traducir pusieron su propia interpretación, lo que ellos intentan entender o creen entender. Nosotros estuvimos con los jóvenes y los hermanos de acá de Casa de Dios
hace unas semanas atrás, estuvimos estudiando exégesis del texto bíblico. Y cuando estuvimos estudiando exégesis, o en qué consiste la exégesis, que es una materia que es una clase que está dentro de la materia hermenéutica. Hermenéutica es la forma de interpretación del texto, ¿sí? Es muy importante y es muy interesante poder aprender. Y dentro de la hermenéutica existe la exégesis, que es extraer el significado o el mensaje del texto que se lee. Extraer el mensaje y el significado del texto que se está leyendo o que se entiende o que se lee. Y después hay otra acepción que es la eisegesis. Eisegesis. Una es la exégesis, que tiene que ver con la extracción del mensaje del texto que yo tengo delante. Tengo que traer, el texto me tiene que dar el mensaje, me trae un mensaje. Eso es exégesis, yo lo tengo que encontrar. Y la eisegesis es cuando yo voy al texto con un prejuicio o con conceptos preconcebidos. Y eso es muy distinto. Yo estoy poniendo o colocando sobre el texto mi interpretación. Eso se llama eisegesis. La exégesis es que el texto me habla, me enseña, me transmite un mensaje. La eisegesis, yo voy al texto, pero con un concepto o una idea preconcebida, que la coloco, si es necesario, como una carga sobre el texto, según mi entendimiento. Y eso es un error. Y eso es lo que abunda hoy en día en el Evangelio del tercer milenio. Eso es un problema, como lo podemos ver acá. Volvemos a la pantalla, y acá en Logos, K-Logos, que es muy gráfico, uno se puede dar cuenta, no aparece la palabra Satanás, Lucifer, diablo, nada, no aparece. Entonces se torna un problema la traducción, nueva traducción viviente en este pasaje puntual. No digo que la nueva traducción viviente no sirve para nada, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay que tener cuidado con las traducciones cualquiera sean. La mayoría de aquellas personas, hermanos y hermanas que se dedican al estudio, a profundizar en la palabra de Dios, todos concuerdan que la traducción más exacta y más fidedigna y con mayor precisión es Reina Valera 1960. Hay una gran mayoría, por no decir casi todos, están de acuerdo en este criterio. Hay un criterio unificado con respecto a Reina Valera 1960, que es la más, podemos decir, más exacta, la que mejor se aproxima a la traducción del texto griego y hebreo. Y creo que eso me parece muy acertado, y acá lo podemos comprobar puntualmente, en este caso, segunda carta de los Corintios 4:4, cuando en Nueva Traducción Viviente, como otras traducciones también, colocan la palabra Satanás cuando no aparece Satanás ni siquiera en el capítulo. Y ese es un problema, ni en el capítulo 3 tampoco, que yo recuerde. Y eso ya es un problema, porque acá se está dando una eisegesis. Es lo que los traductores entienden. O sea que ellos entienden y como lo entienden lo colocan. Pero no debiera ser así. Acá en Logos K-Logos se puede apreciar de una manera extraordinaria, porque en todo el texto griego que está en verde, en la grafe, al traducirlo al rojo, que están las palabras en español, palabra por palabra, no aparece. No se puede ver, no se ve, porque no está. ¿Se entiende? Eso es muy importante, es lo que yo quería también aportar en este punto, que creo que es muy importante. Vamos al punto, estuvimos recién en el 3A. A ver, vamos al 3A, porque tal vez hay cosas que sí, no lo leímos. El término que se tradujo, 3, en el punto 3, el Dios de este siglo, que se tradujo por Dios, deriva de la siguiente forma griega, que yo dije que lo iba a explicar más en detalle, y como lo vemos ahí, del número de Strong, G2316. Y dice seos, deseos. Esta es en amarillo está el grafe y en verde está la fonética de lo que está escrito en griego. Y la definición es de afinidad incierta, punto y coma, deidad, específicamente la divinidad suprema.
O sea que cada vez que aparece deseos, específicamente la divinidad suprema, figurativamente magistrado, de hebreo muy, así está como lo traduce o como lo explica en la definición el diccionario Strong de las palabras en hebreo y griego. Y esta palabra, seos, puede ser traducido Señor o Dios. Señor o Dios, ¿sí? Deseos, con griego. Y esto es importante. Vuelvo a poner en pantalla nuevamente logos kalogos. Quiero que presten atención donde aparece la palabra Dios, en la primera línea, en rojo. Lo que está en verde es deseos, que inclusive hasta el acento en la O es parecida y es, no digo idéntica, pero es muy parecida en el grafea cuando se escribe en griego. Está en verde y debajo en rojo podemos observar la palabra Dios en minúscula. Presten atención en esto que acabo de señalar. Arriba tiene un número, que es el número de Strong, del diccionario de la lengua hebrea y griega traducido al español. Y es el número 2316. No sé si lo alcanzan a ver. En la primera línea, la de arriba, tenemos el número 1722, 3739, 3588 y cuando llega a Dios es el número 2316, que es la definición que yo acabo de leer. La coloco nuevamente en pantalla y acá lo tenemos. Dice el número de Strong, G2316, deseos, de afinidad incierta, deidad, específicamente la divinidad suprema, figurativamente magistrado, de manera figurada un magistrado, como aquel que está en un trono, de hebreo muy, y es traducido deseos, Señor o Dios. Vuelvo a logos kalogo, en la primera línea, en la línea superior, en la de arriba, en el número celestes, cuando llega la palabra Dios, que está en rojo, Dios en rojo, y arriba tiene el número 2316. Ahora dirija su vista a la última línea, a la tercera y última línea. Observen, la última palabra que aparece en este texto en griego en verde es la misma que aparece en la primera línea y tiene el mismo número. ¿Lo ven? El mismo número, 2316, y es traducido Dios. Acá cambia. Lo único que cambia es que coloca en mayúscula la palabra Dios, con mayúscula, a diferencia de la que está en la primera línea. Pero el número con el cual se debe describir o la definición de esta palabra en griego es el mismo número, o sea que es la misma definición, está hablando de lo mismo. 2316 dice la última palabra de este texto para Dios, y arriba, en la cuarta palabra sería, en la cuarta, 2316 también para Dios. Lo único que cambia es minúscula, mayúscula, nada más. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Creo que no está de más. Pero acá subrayo nuevamente lo que dije hace un momento atrás. No aparece la palabra Satanás en ningún momento, ni diablo, ni el mal, nada. Dice el Dios de esta edad cegó las percepciones mentales de los carentes de confianza hacia el resplandecer de la iluminación del buen mensaje, de el esplendor del ungido, quien está siendo imagen de el Dios. Es claro, es muy claro, ¿no? Es muy claro. Vamos al punto número B. Estuvimos leyendo el A, donde estuvimos con la palabra Dios, y ahora vamos con, lo tienen en pantalla, con el punto B del capítulo 3, pero en esta vez para aión, el siglo. El término que se tradujo por siglo deriva de la siguiente forma griega y es el número de Strong, G165, y la grafea dice, el grafé
en amarillo la forma griega, escritura, y en verde tenemos aion, la fonética, propiamente edad o era. Por extensión, perpetuidad, también pasada, tanto la presente, futura o pasada. Perpetuidad. Por implicación, el universo. Específicamente, periodo judío mesiánico, presente o futuro. Y esta palabra, aion, una de las formas que se puede traducir es tiempo antiguo, corriente de este mundo, eternamente, eternidad, eterno, siempre, siglo, universo, junto con edad o era, que es la que aparece acá arriba. Es interesante, aion es una palabra que se utiliza, es muy utilizada en el Nuevo Testamento para graficar o explicar este tipo de terminologías con lo eterno. Pasado, presente o futuro, como dice acá, presente o futuro, y el universo también, plenitud o perpetuidad, perdón, también la perpetuidad pasada, por implicación el universo. Y es la palabra, yo le pongo nuevamente, ahora lo pongo en pantalla, logos, kalogos, como lo vimos hace un momento atrás. Aparece edad, ¿ven? Es en la 1, 2, 3, 4, 5, 6. La palabra número 6 con el número 165. En la primera línea estoy leyendo, arriba. En la primera línea del número celeste, 165 es aion o aiones, donde aparece traducido edad. Y está muy bien traducido, aion. Esto es interesantísimo, muy bueno es. Volvemos al punto número 3, donde estábamos, punto B, y ahora avanzamos un poquitito más, pongo la otra diapositiva, que es el punto C. El Dios de este siglo, según 2 Corintios 4:4. Ahí estamos, leo el texto que tenemos en pantalla. Frente al texto que es objeto de nuestro estudio, ahora debemos saber o determinar ¿a quién se refiere el apóstol cuando dice el Dios de este siglo? La opinión mayoritaria de los comentaristas afirman que el Dios de este siglo es una alusión directa a Satanás. Y para ser honesto, amerita que podamos leer algo acerca de estos comentaristas con respecto al texto en cuestión y lo que han escrito. Yo mencioné hace un momento atrás también que, por ejemplo, el pastor Juan MacArthur, el pastor Suguel Michelén, el pastor Miguel Núñez, el pastor Otto Sánchez, si no recuerdo mal, como ahora los que vamos a leer también, mayoritariamente aducen de que este Dios de este siglo es una alusión directa a Satanás. Y yo ya dije y expliqué que yo no lo entiendo así, por las razones que ya di hace un momento atrás. Pero de todas maneras, como puse acá, para ser honesto, amerita que podamos leer algo acerca de estos comentaristas con respecto al texto en cuestión y lo que han escrito ellos. Por ejemplo, vamos a leer algo del cual yo soy un admirador como teólogo. Fue una eminencia, y es Juan Calvino. Lo ponemos en pantalla, y acá hay un extracto que está en 2 o 3 partes, creo que lo puse, ahora lo vamos a ver. La primera parte que yo extraje del comentario sobre este pasaje bíblico, exactamente, puntualmente. ¿Saben por qué? Yo puse en internet, estuve buscando, y cuando empecé a leer los comentaristas, y hay varios comentarios, yo elegí algunos, pero hay varios comentarios con respecto a este pasaje, y lo que de estos comentarios se desprende, interpreto yo, es que era un tema de debate, evidentemente. Y vamos a leer lo que dice, lo que dejó escrito Juan Calvino con respecto a 2 Corintios 4:4. Nadie que juzgue correctamente puede tener la menor duda de que es de Satanás de quien habla el apóstol. Hilario, como tuvo que ver con los arrianos, Arrio era otro teólogo
que tenía otro tipo de interpretaciones muy sesgadas y erróneas, de donde se desprendió posteriormente la doctrina de los testigos de Jehová. Arrio, dice acá, Hilario como tuvo que ver con los arrianos, quienes abusaron de este pasaje para convertirlo en un pretexto para negar la verdadera divinidad de Cristo, mientras que al mismo tiempo confesaron que era Dios, tuerce el texto de esta manera: Dios ha cegado el entendimiento de este mundo. Según Juan Calvino, Hilario, que era otro hombre de aquella época, observen, por ejemplo, Calvino nació en el año 1509 y murió en el 1564, y fue un teólogo excepcional, una mente brillante. Y Juan Calvino dice esto: en esto fue seguido por Crisóstomo, Juan Crisóstomo. Ahora yo también voy a citar un texto de él, un fragmento, con el fin de no conceder a los maniqueos sus dos primeros principios. Lo que influyó en Ambrosio era otro, en Ambrose no aparece. Agustín tuvo la misma razón que Crisóstomo, tener que lidiar con los maniqueos. No sé si saben, con respecto al maniqueísmo o los maniqueos, es un término que se desprende de una palabra que es un nombre personal de Manes. Fue un filósofo, un escritor y filósofo llamado Manes, de donde se desprende maniqueo o maniqueísta. ¿Qué creía este hombre? Afirmaba que solamente existe el bien y el mal, y todo es atravesado por estas dos tendencias, el bien y el mal, lo malo y lo bueno. Y fuera de esto no hay otra cosa. Todo se debate entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal. Entonces, no sé, pero yo lo he escuchado muchísimo. Más que nada se utiliza en los debates políticos, históricos. También, como hice muy brevemente, tuve que abandonar el profesorado de historia. Ya se menciona con respecto al maniqueísmo también en lo que es la historia de las sociedades, historias del mundo y de los actores políticos. Se hace mención a Manes y se le utiliza con el epíteto maniqueos o maniqueísmo. ¿Qué quiere decir? Es un término hasta peyorativo, es empleado de manera peyorativa para tratar a cierto tipo de personas que se inclinan por aquellos que solamente creen en que existe nada más que lo bueno y lo malo, y todo se debate y todo es atravesado por el bien y el mal y nada más, sin hacer alusión a ninguna deidad en particular ni nada. Entonces, con referencia a esto también, los filósofos de aquel tiempo, como Agustín, que también fue teólogo, tuvo la misma razón que Crisóstomo en aquellos años. Estamos hablando de personajes, estas personas estuvieron en el tercer y cuarto siglo, hace muchísimo tiempo. Tener que lidiar con los maniqueos, ¿se entiende? Es interesante la historia, ¿eh? Prosigo. Juan Calvino sigue diciendo: por eso los ángeles buenos se llaman potestades y principados, según Efesios 3:10. ¿Recuerdan? Principados y potestades, donde Pablo hace mención acerca de la armadura de Dios. Pero es simplemente porque ejercen el poder que Dios les ha dado. Por la misma razón, Satanás es el príncipe de este mundo, dice Juan Calvino, no como si se confiriera dominio sobre sí mismo o lo obtuviera por derecho propio o lo ejerciera a su gusto. Al contrario, solo hace lo que el Señor le permite. Por lo tanto, la Escritura no solo menciona el buen espíritu de Dios, sino que también habla de los malos espíritus de Dios. Un espíritu maligno de Dios se apoderó de Saúl, según primer libro de Saúl 16:14. Para aquellos que lo conocen o recuerdan, es un espíritu maligno que venía sobre la vida de Saúl. Entonces mandaba llamar a David y David comenzaba a tocar el arpa, y el espíritu malo lo abandonaba y lo dejaba en paz. ¿Recuerdan? Bueno, a eso hace referencia Calvino. Sigo leyendo un poquito más,
creo que este es el último fragmento, con respecto al pasaje que tenemos ante nosotros, dice Juan Calvino, el cegamiento es una obra común de Dios y de Satanás. Lo puse en amarillo porque me llamó mucho la atención esto que él opina. Con respecto al pasaje que tenemos ante nosotros, el cegamiento es una obra común de Dios y de Satanás, porque en muchos casos se le atribuye a Dios, pero el poder no es igual ni la manera es la misma, dice Juan Calvino. No hablaré ahora sobre la forma, sin embargo, las Escrituras enseñan que Satanás ciega a los hombres, no solo con el permiso de Dios, sino incluso con el mandato de Dios, con su mandato, para que pueda ejecutar su venganza. ¿Cuál venganza? La venganza de Dios. Así, Acab fue engañado por Satanás, según nos narra primer libro de Reyes 22-21, pero ¿pudo Satanás haber hecho esto por sí mismo?, pregunta Juan Calvino, y él responde, de ninguna manera, pero habiendo ofrecido a Dios su servicio, Satanás, para infligir daño, fue enviado para ser espíritu de mentira en boca de todos sus profetas, según lo narra primero de Reyes 22-22. Hay que leer el capítulo 22 del libro de los Reyes para tener una noción, una idea, pero básicamente lo que estaba haciendo Acab en ese momento, el rey Acab, estaba consultando a los profetas, y él no hacía nada sin consultar a los profetas. Entonces, como él se había apoderado de él una idea rarísima, que iba en contra de lo que Dios quería, entonces, ¿qué hace Dios para castigarlo? Envía un espíritu maligno, un espíritu de engaño, para que crean la mentira en la boca de todos los profetas que él consultaba. Entonces todos los profetas le dijeron, andá tranquilo a la guerra que no va a pasar nada, andá tranquilo a la guerra que no va a pasar nada y todo va a salir bien. Y excepto había uno que le decía la verdad, que no tenía que ir, porque era seguro que iba a perder. Y sin embargo le hizo caso a todos los demás, y eso fue lo que sucedió cuando Dios envía a propósito el espíritu de mentira. ¿Y qué pasó? Adivinen qué pasó. Bueno, tienen que ir a la historia. Y perdió, por supuesto. Pero lo que me llama la atención es que Juan Calvino dice en este pasaje que yo extraje del texto, que está en la explicación en Logos Ka Logos. Cuando usted va, búsquelo porque ahí está. Logos Ka Logos va 2 Corintios 4:4, está el capítulo 4 del 1 al 6. Y después se desglosa en el estudio y arriba tiene comentarista, aparece commentary, está en inglés. Entonces tiene que cliquear ahí y le sale la lista de aquellos que comentan. Y entre ellos está Juan Calvino con respecto al pasaje. Y Juan Calvino dice, el cegamiento es una obra común de Dios y de Satanás. O sea que Dios es el que da el decreto, lo ha decretado así. ¿Y a quién utiliza para este propósito? A Satanás. Así como lo utiliza al espíritu malo para cumplir los propósitos que Dios ya decretó que esto va a ser así, va a suceder, entonces o es por un lado o es por el otro. O es de una manera o es de otra. La cuestión es que Dios cumplirá lo que ya decretó. Y esto será siempre así. Por eso tenemos que leer siempre con cuidado el texto y el contexto, porque es muy importante, para arribar a conclusiones que después no sean confusas. Si bien Calvino, cuando yo leí el primer fragmento que les hice leer, él comienza diciendo que no tiene que haber lugar a dudas, no se trata de ninguna duda, que es una alusión directa a Satanás, quien es el que cegó el entendimiento de los incrédulos. Pero, ¿por qué después escribe esto? Porque también él entiende, que es lo que yo creo también, él entiende de que Dios está detrás de todo esto. Él es el creador del universo, Él es el que rige el universo, el que está sentado en el trono, reinando como solo soberano. Él es el yo soy, el gran yo soy. Y nada sucede sin su permiso y sin su decreto. Entonces concluimos que Satanás es meramente un instrumento, pero no es de parte de él, como dice acá. Leo desde lo que él dice, no hablaré ahora sobre la forma. Sin embargo, las Escrituras enseñan que Satanás ciega a los hombres no solo con el permiso de Dios, sino incluso con su mandato, con la orden de Dios.
para que pueda ejecutar su venganza, y cita el caso de Acab, que es claro. Entonces avanzamos un poquito más, ahora voy a leer a Juan Crisóstomo, ver que era el siglo IV, nació en el 347, ahí lo tienen al pie del texto. Pero ¿quién es el Dios de este mundo? Quienes se contagian de las nociones de Marción afirman que así se dice del Creador, el único justo y no bueno, escribe Marción. Porque dicen que hay cierto Dios justo y no bueno. Pero los maniqueos dicen que aquí se pretende al diablo, o se pretende el diablo, deseando de este pasaje presentar a otro creador del mundo además del verdadero. Muy sin sentido, dice Juan Crisóstomo, porque la Escritura suele emplear el término Dios no con respecto a la dignidad de aquel así designado, sino a la debilidad de los que están sujetos a ella. Puede sonar raro, pero yo lo entiendo, pero espero poder explicar. Como cuando llama Señor Mamón, como cuando llama Señor a Mamón, que esto lo cita el Señor Jesús. ¿Recuerdan en ese pasaje donde Él menciona que servirá a un Señor, amará más a uno que al otro, o servirá más a un Señor que al otro, con referencia a Dios y el dinero, al Dios y las riquezas? ¿Recuerdan? Bueno, le llama Señor a Mamón, y Dios del vientre. Pero ni el vientre es Dios, ni Mamón es Señor, salvo de los que se inclinan ante ellos. Y esta es la explicación de lo que Crisóstomo quiere decir. Pero afirmamos de este pasaje, dice él, que no se habla del diablo ni de otro creador, sino del Dios del universo, y que debe leerse así. Y él explica cómo debiera entenderse el texto de 2 Corintios 4:4. Dios ha cegado el entendimiento de los incrédulos de este mundo, porque el mundo venidero no tiene incrédulos, sino solo el presente, o sea, este tiempo, este aión, esta edad, esta era. En el mundo venidero eso no existirá más, no habrá incredulidad, solo estarán los redimidos, solamente los salvos. Pero me llama la atención, qué bien hecha que está la aclaración, Juan Crisóstomo, cuando él hace mención, voy un poquitito anterior al texto, por la mitad, me pongo acá en la mitad de lo que estamos leyendo, porque la Escritura suele emplear el término Dios no con respecto a la dignidad de aquel así designado, sino a la debilidad de los que están sujetos a ella. Y ahora lo va a explicar. Como cuando llama Señor a Mamón, la Escritura, y Dios llama al vientre. En el caso de Mamón es citado por el Señor Jesús cuando dice que servirá más a uno que a otro, o servirá menos, o amará más a uno que a otro, o servirá menos a uno que a otro, entre el Dios del universo, el Dios creador, y las riquezas. Entonces acá en Reina Valera cita que se está haciendo referencia a un supuesto Dios Mamón. Y Pablo cita con respecto a los cretenses, glotones, cuyo Dios es el vientre. Es todo algo, es meramente simbólico o alusivo, de manera irónica, se hace esta afirmación, no como que es real. ¿Se entiende la idea? Sino de manera irónica, pero dice Juan Crisóstomo, ni el vientre es Dios, ni Mamón es Señor, salvo de los que se inclinan ante ellos, ante Mamón y ante el vientre. Y esto me parece muy importante, pero afirmamos de este pasaje que no se habla del diablo, ni de otro creador, sino del Dios del universo, y que debe leerse así. Lo lee de esta manera, dice él. Dios ha cegado el entendimiento de los incrédulos de este mundo, porque el mundo venidero no tiene incrédulos, no habitarán los incrédulos, sino solo habitan en este tiempo presente. Y es interesante, como aclara acá Crisóstomo, sino que es solamente de los que se arrodillan o se postran ante el vientre o ante Mamón, es Dios solamente de ellos. Y esto es importante, yo esto lo quiero enfatizar.
Cuando el texto dice el Dios de este siglo o el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, es una alusión directa a que el problema radica, y debiéramos entenderlo así, el problema lo tienen los incrédulos, los que no se salvarán. Pero no quiere decir de que hay un Dios menor, de menor categoría, para referirse a la conducta impía y perversa de los paganos. No sé, eso es lo que está queriendo decir Juan Crisóstomo, cuando él dice, ni el vientre es Dios, ni Mamón es Señor, salvo, y esta es la salvedad que yo quiero aclarar, me parece que hay que subrayarlo porque es interesante, salvo de los que se inclinan ante ellos, ante el vientre o ante Mamón. Pero la palabra de Dios, cuando nosotros nos centramos en la Escritura, en la palabra de Dios, la Biblia afirma categóricamente, Dios mismo dice de que no hay dioses fuera de Él. Solo está Él y no hay nadie más. Él es el único Dios y lo afirma Él categóricamente. Cuando Dios dice que ustedes llevaron el trono de vuestro Dios Moloc, el Señor hace una referencia irónica para denotar la incredulidad y la incapacidad para creerle a Él, su pueblo Israel. Lo que está haciendo Dios es un juego de palabras irónico para dejar en evidencia la tontería de creer que puede existir ni siquiera otro Dios, ni siquiera inferior a Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice que no existen. Lo mismo queda demostrado en el libro de Isaías, cuando el profeta Isaías hace mención de cómo procede el ser humano con su ignorancia, cuán cegado está y qué torpe es. Por ejemplo, y empieza a describir, el hombre es así, ve un árbol, corta el árbol, corta el tronco, lo limpia, le saca la cáscara, lo va tallando, le da forma humana, le da forma de reptil o forma de animal, lo pinta, lo adorna, lo coloca firme, lo estaquea, lo pone en un lugar firme para que no se caiga, y luego se postra y lo adora. Y con el resto que queda, enciende fuego y se calienta y hace la comida. Eso es el hombre. Hasta ese extremo y ese punto de necedad tiene como comportarse el ser humano. Y yo creo que ese pasaje no está de más en el libro de Isaías, sino que está denotando la incapacidad, está denotando la incoherencia, la torpeza de los seres humanos bajo la influencia de pecado, como éramos esclavos del pecado nosotros, y como gran parte de hoy del mundo está esclavo del pecado. Y es esa actitud, es esa situación, esa condición es la que lleva al ser humano, en la condición de esclavo del pecado, a hacer lo que hace y de creer que hay un Dios o que hay dioses, como en el mundo greco-romano. Creían en muchísimos dioses, pero Dios sigue afirmando que hay un solo Dios. Entonces el texto de la segunda carta a los Corintios 4:4, lo que Pablo está queriendo hacer es dejar en evidencia la insensatez de los pecadores, de los paganos, de los impíos y de los que se pierden. Pero no quiere decir de que se le llame Dios a Satanás. ¿Se entiende la idea? Eso es muy importante, porque es como dice Juan Crisóstomo, que también Juan Calvino deja deslizar por su explicación de que Crisóstomo tiene razón. Obviamente que Crisóstomo fue antes que Calvino, mucho tiempo antes. Vamos a leer otro más. Matthew Henry, inglés. Juan Calvino era francés, nacido en Nogent, Francia. Ahora vamos a leer un inglés y de otros más que tengo también. ¿Qué dice con respecto a 2 Corintios 4:4? Matthew Henry, en su comentario, que hay varios comentarios de Matthew Henry, está de la Biblia completa y también está del Nuevo Testamento solo y está carta por carta, libro por libro. En cuanto a este comentario en particular, el Dios de este mundo ha cegado sus mentes, versículo 4. Están bajo la influencia y el poder del diablo, dice Matthew Henry. Aquí, a quien aquí se le llama el Dios de este mundo y en otras partes el príncipe de este mundo, debido al gran interés que tiene en este mundo. ¿Quién? El diablo.
el homenaje que le rinden multitudes en este mundo. ¿A quién? Al diablo. Y el gran dominio que, por permiso divino, ejerce en el mundo y en el corazón de sus súbditos, que son los paganos impíos y los que no creen, o más bien los esclavos. Pero no son esclavos. La Biblia nunca dice que son esclavos de Satanás. El Señor Jesucristo acusó a los fariseos y a los escribas y a los que no creían que eran esclavos del pecado. Nunca dijo de que son esclavos de Satanás, dijo que somos esclavos del pecado. Y eso lo explica y lo desarrolla el apóstol Pablo también con referencia a este problema del pecado en la carta a los Romanos. Somos esclavos del pecado, no esclavos de Satanás. Sí, pero Satanás es un ser maligno, es el enemigo de nuestras almas, es el opositor a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no olvidemos nunca, hermanos, de que Satanás está ya condenado, ya ha sido condenado, y le espera la ruina absoluta. Eso nunca nos debemos olvidar, que él ya ha sido condenado, es una criatura que no tiene perdón, ni él ni sus demonios. Pero la palabra de Dios advierte de que nosotros somos esclavos del pecado, y el Señor Jesús es muy claro en el libro de Marcos, en el capítulo 7, cuando comienza a explicar qué es lo que contamina al hombre. No sé si lo recuerdan. Lo que contamina al hombre no es oír a Satanás, o que Satanás nos sirve cositas feas y nosotros lo tomamos y ¡pum!, pasamos a hacer maldades porque estamos bajo la influencia del maligno y él nos domina como quiere. Ahí el texto no está enseñando eso. Lo que el Señor Jesús enseña, y que Marco registró muy bien en su evangelio, es que no es lo que entra en el hombre lo que contamina al ser humano. Y cómo se refleja que está contaminado por sus acciones. Y entonces el Señor enseña de que lo que sale del corazón es lo que contamina al hombre. Y empieza a dar la lista, porque lo que hay en el corazón, los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, la lascivia, la incredulidad, las malas sospechas, etcétera, etcétera, los homicidios, los hurtos, los robos, etcétera, todo eso dice que está en el corazón, y del corazón sale y contamina al hombre. Y eso tiene que ver con una esclavitud en la esencia, en la naturaleza del ser humano por causa del pecado. En todo caso, lo que ha hecho Satanás es engañar, y lo sigue haciendo. Él es mentira, y es la mentira y es padre de toda mentira, dijo el Señor Jesús. Pero de ahí a ser esclavo de Satanás, no diría, técnicamente no es correcto, porque la palabra de Dios dice que somos esclavos del pecado, de nuestras espurias acciones que emergen de nuestro corazón. Ni siquiera el diablo está detrás empujándonos o amenazándonos de muerte para que cometamos pecado, porque si no nos va a quitar la vida. No, eso no funciona así. Es por la condición y la naturaleza pecaminosa del ser humano que obra como obra. Y eso lo explica también Santiago en su carta, en los primeros capítulos. En el capítulo 1 y 2, Santiago hace una clara diferencia, que es de su propio pensamiento, es atraído y seducido por su propia concupiscencia, y después da a luz el pecado. Pero no aparece Satanás, no le podemos echar la culpa al diablo de todos los males que hacemos. Eso quiso decir el Señor Jesús. No existe el espíritu de fornicación, el espíritu de adulterio, el espíritu de asesinato, el espíritu de rencor, el espíritu de malas palabras, el espíritu de... No, eso no es así, hermano. Esa es la condición natural en la que se encuentra el hombre caído, sin vida en el espíritu. ¿Cómo es? Así. No es el espíritu de violaciones de menores, no es el espíritu de robo de bancos, no existe el espíritu de hombre burro o hombre ignorante. No, la mente humana se nubló, se sesgó en su gran parte por causa de las consecuencias del pecado, de la caída de Adán, y Pablo explica eso, todo está detallado y explicado en la carta a los Romanos, que por un hombre entró el pecado en el mundo, y así pasó la muerte a todos los seres humanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. No tiene que ver, Satanás tiene influencia, es un instrumento utilizado por Dios, pero tiene límites. Él está formado, él está
encerrado, limitado por la gracia y el poder y la soberanía de Dios. Él no podrá nunca hacer nada si primero no está el decreto de Dios, si no está el permiso de Dios. Y esto es importante que lo entendamos. Entonces, con este criterio tenemos que ir a la palabra de Dios y leer en este contexto y leer desde esta perspectiva, de que Dios está sentado en su trono como soberano y único Señor y Rey de reyes y Señor de señores, y que gobierna el universo de eternidad a eternidad. Él es el único Dios y no hay dioses fuera de Él. Repito, estos son expresiones irónicas, pero no podemos dar por sentado de que el Dios de este siglo sea Satanás y que hace lo que quiere. No es así. Claramente lo estamos leyendo. Leo nuevamente, según lo que dice Matthew Henry. Comienzo nuevamente, lo leo rápido. El Dios de este mundo ha cegado sus mentes, versículo 4. Están bajo la influencia y el poder del diablo, a quien aquí se le llama el Dios de este mundo. Y en otras partes el príncipe de este mundo, debido al gran interés que él tiene en este mundo, el homenaje que le rinden las multitudes en este mundo y el gran dominio que, por permiso divino, ejerce en este mundo y en el corazón de sus súbditos, o más bien esclavos. Y acá yo dije que somos esclavos del pecado. Y como él, si nosotros tuviéramos que decir que somos esclavos de Satanás, entonces hay una de las dos cosas que no coincide. O somos esclavos de Satanás o somos esclavos del pecado. Y alguno puede decir, ¿y por qué no poder ser esclavo del pecado y esclavo de Satanás al mismo tiempo? No, porque la primera situación, la causa primaria de la caída del ser humano, ¿cuál fue? Fue una transgresión. Fue una falta de fe. Adán y Eva no le creyeron a Dios, le creyeron al diablo. Eso es un pecado. O sea que la causa de la caída es el pecado, no que Satanás haya mentido. Si bien ya él está condenado, seguro, pero no podemos atribuirle a Satanás la causa de todos nuestros males. No olvidemos de que Adán y Eva estaban en un estado de santidad absoluta y ellos pecaron en absoluta libertad y decisión de sus propias acciones. No estaban en la misma condición que nosotros, eso no podemos olvidar. Ellos pecaron en un estado que nosotros hoy no conocemos. Ellos estaban en absoluta libertad, tenían solo un mandamiento. Ellos decidieron de motu propio, en el estado en que estaban, violar ese mandamiento. Lo decidieron ellos. Si influyó la mentira de Satanás, fue una decisión de ellos creerle a Satanás y no a Dios. Ellos decidieron creerle a Satanás y no creer a Dios. Yo creo que eso es muy importante y no lo podemos olvidar. Y como Él es el príncipe de las tinieblas y gobernante de las tinieblas de este mundo, oscurece el entendimiento de los hombres, aumenta sus prejuicios y apoya su interés, manteniéndolos en la oscuridad, cegando sus mentes con ignorancia, error y prejuicios para que no contemplen la luz del glorioso evangelio de Cristo, que es la imagen de Dios. Esto dice Matthew Henry. Henry en su comentario del Nuevo Testamento, inglés él. Muy bien, y ahora continuamos de Matthew Henry, nos vamos a otro comentarista, Adam Clarke, 1762-1832. Todo esto lo extraje de Logos Ca Logo, donde yo busqué el texto que les pasé hace ya al principio prácticamente, cuando comenzamos en este capítulo 3, en el capítulo 2, perdón, que comenzamos con el grafe de griego y transliterado, que lo saqué de Logos Ca Logo. Ahí mismo también saqué los comentarios que acá a ustedes les he leído y lo tienen en pantalla. Yo lo saqué también de Logos Ca Logo. Los comentarios con respecto a 2 Corintios 4, 3, 4. Vamos a ver qué dice Adam Clarke. ¿A quién se refiere el Dios de este mundo? Generalmente se responde el mismo que es llamado el príncipe de este mundo según Juan 16:11, que es citado por el Señor Jesús. Pero la pregunta se repite, ¿quién es el príncipe de este mundo? Y la respuesta a ambas es Satanás. El lector hará bien en consultar las notas sobre Juan 12:31, y para eso hay que ir al comentario de Adam Clarke con respecto a Juan 12:31 y las observaciones finales sobre Juan 14:30. Debo reconocer
que siento una considerable renuencia o rechazo a asignar el epíteto de el Dios. Acá está, la grafé, está en color beige y traducido el Dios en verde. Él le causa rechazo el epíteto que figura en 2 Corintios 4:4 cuando dice el Dios de este mundo, se le atribuye a Satanás. Y si no hubiera un prejuicio arraigado a favor de la opinión común, él ya sienta un precedente dando a entender de que la opinión mayoritaria, según él entiende, todos dicen que es una alusión directa a Satanás. Bien podría, sigo leyendo, bien podría justificarse lo contrario, que por el Dios de este mundo se entiende el Ser Supremo, que es su juicio entregó las mentes, en su juicio entregó las mentes de los judíos incrédulos a la oscuridad espiritual, de modo que la destrucción llegó sobre ellos por completo. Vamos a seguir leyendo un poquito más de Adam Clarke. Y debemos tomar esta afirmación del diablo jactancioso y padre de la mentira por verdad, pregunta Adam Clarke. ¿Y debemos tomar esta afirmación del diablo jactancioso y padre de la mentira como una verdad? Ciertamente no. No estamos dispuestos a atribuir a Dios el cegamiento de las mentes de los hombres, porque a veces nos olvidamos de que Él es Dios de la justicia y podemos en el juicio quitar las misericordias de quienes abusan de ellas, pero esto se le atribuye repetidamente en la Biblia. Y la expresión que tenemos ante nosotros es bastante paralela a la siguiente. ¿Y qué cita? Cita Isaías 6:9, Mateo 13:14, Mateo 13:15, los mismos textos que estuvimos estudiando nosotros anteriormente. Marcos 4:12, Juan 12:40 y en particular Romanos 11:8 al 10. Los textos que leímos. Ahora todo esto se habla de la misma gente en las mismas circunstancias de rebelión deliberada y obstinada incredulidad. Y el gran Dios del cielo y de la tierra es el que ciega, yo acá lo puse en otro color para que se entendiera, ciega judicialmente sus ojos. Judicial tiene que ver con una sentencia, un juez está estableciendo justicia. Por estas mismas razones es muy probable que el apóstol se refiera al Dios verdadero con las palabras el Dios de este mundo. Eso es lo que resume básicamente Adam Clarke. Vamos un poquito más adelante. Estoy totalmente de acuerdo con este criterio que él utiliza para el análisis que hace del texto. Sigo leyendo y cito a Adam Clarke. Algunos, particularmente los padres antiguos, han relacionado, y acá tenemos una lectura en griego, si usted quiere después esto lo puede buscar, de este siglo, han relacionado de este siglo con de los incrédulos, y han leído el versículo así, 2 Corintios 4:4. Pero Dios ha cegado la mente de los incrédulos de este mundo. Irineo, Tertuliano, Crisóstomo, que ya lo leímos, Teodoreto, Focio, Teofilacto y Agustín, todos abogan por el significado anterior. Y San Agustín dice que fue la opinión de casi todos los antiguos. ¿Qué decían todos los antiguos? Que el Dios de este siglo es lo mismo que decir de los incrédulos. El Dios de este siglo, pero es de los incrédulos, dando a entender Dios ha cegado la mente de los incrédulos de este mundo, que era lo que creían Ireneo, Tertuliano, Crisóstomo, Teodoreto, Focio, Teofilacto y Agustín. Y San Agustín de Hipona dice que fue la opinión de casi todos los antiguos por aquel tiempo. Adam Clarke también es un inglés del 1762, murió en 1832. Y yo estoy totalmente de acuerdo, es interesante cómo el estudiar en profundidad e ir al texto. Hoy tenemos muchos recursos como para ir para estudiar. Gracias a Dios, la tecnología en este caso es muy útil, porque hay muchos recursos y de hermanos que se toman el trabajo de hacer todo este tipo de explicaciones, que las suben en páginas
y que para nosotros es una bendición porque esto aclara nuestra mente, llena el corazón y aumenta nuestra fe. En este caso, por ejemplo, como lo que dice Adam Clarke, yo creo que estoy casi en todo de acuerdo, porque él se remite también a lo que decían los antiguos hermanos nuestros, ¿sí? Que también fueron grandes lectores y escudriñaban la palabra de Dios. Y para nosotros esto tiene que ser un aliciente y un aliento para seguir estudiando con más entusiasmo la palabra de Dios, investigando, escudriñando, orando, clamando al Espíritu Santo para que nos dé luz, como hicieron ellos en el pasado. Ellos no tenían internet, tenían los escritos, las copias de los originales. Entonces ellos, obviamente conociendo el idioma, el griego, podían y sabían, tenían más certeza con respecto a la gramática del griego, la estudiaban en profundidad y con ese criterio iban luego a la escritura, a la palabra de Dios, y la interpretación gramatical la conjugaban con la interpretación teológica de la palabra de Dios. Pero de Génesis a Apocalipsis, esto tiene que ser un todo y no tiene que haber controversias, no tiene que haber dicotomía ni contradicción. Por eso es tan importante el estudio sistemático de la palabra de Dios. En este caso, es muy bueno entender lo que dice Adam Clarke y arroja luz a lo que estamos estudiando. No debemos olvidar que primero le cité a Juan Calvino. Después de Juan Calvino estuvimos leyendo a Juan Crisóstomo, porque Juan Calvino lo citó. Después leímos a Matthew Henry. Después estuvimos leyendo anteriormente, leí a Matthew Henry, sí, y a Adam Clarke. O sea que cuatro personalidades de la investigación bíblica he citado como fuente de información que creo que son relevantes, son importantes, no las podemos pasar por alto. Todos hacen una mención, si bien puede ser atribuido a Satanás, el Dios de este siglo, pero en todo lo que hemos leído, ustedes se dieron cuenta, siempre dejan una salvedad. ¿Y cuál es la salvedad? Y quien rige todo esto y todo el universo es Dios. Y nada se puede hacer sin su permiso y su decreto, sin que previamente lo haya establecido. O sea que en definitiva, el único Dios de este siglo y del siglo venidero y de los siglos pasados y de todas las eras, siempre va a haber uno solo. Y Él lo dijo, no hay dioses fuera de mí. Lo que sucede es que se dice de forma irónica, pero interpretarlo irónicamente, versículos y pasajes como esto, nos vamos a ver en un problema cuando tengamos que interpretar pasajes parecidos o similares, nos vamos a embarullar y después no vamos a saber cómo salir. Por eso es importante partir con una premisa. Acuérdense lo que yo les dije hace un momento atrás. La exégesis es lo que el texto emerge y me transmite el mensaje. Y ese mensaje concuerda con todas las escrituras. No puede haber ni una sola contradicción. En cambio, la eisegesis es cuando yo voy al texto, en este caso el texto bíblico, pero voy con mis prejuicios y una idea preconcebida, una ideología preconcebida. Y peor es aún cuando voy con una idea filosófica preconcebida. Que ese es el gran problema, cuando yo coloco sobre el texto mis apreciaciones personales. A eso se lo denomina eisegesis. Y eso tiene una influencia externa que lo único que hace es dañar el verdadero mensaje del texto. Eso es un problema serio y que hoy se comete a menudo. Para terminar, vamos a la conclusión. Y les dejo esto como conclusión. En vista de lo que hemos estudiado, no debiera existir ninguna dificultad para comprender que el Dios del universo, el soberano, y su soberanía es la razón fundamental por la que debemos descansar en aquel que sostiene todo lo que existe y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y por último, a ver si recuerdan este texto, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si recuerda dónde está este pasaje bíblico, después en los comentarios en el video, en YouTube, cuando lo suba a YouTube, me lo coloca debajo, la cita bíblica, a ver si puede acertar. Y después va a haber otro premio importante para aquellos que acierten. Yo después lo voy a mencionar. A modo de conclusión, últimas palabras que digo. Y creo que es interesante y es importante que lo mencione. Nosotros estamos siendo guiados por un Dios soberano que está sentado en su trono. Y Él rige el universo por su propia voluntad. Y hace como Él quiere, y no hay quien le pueda decir, ¿qué estás haciendo? Porque no hay dioses fuera de Él. Él es el único Dios verdadero. Y como explica Crisóstomo, Juan Crisóstomo, si existe un Dios falso, es para aquellos que están fuera del alcance de la salvación, para los que nunca podrán ver, porque el Dios del universo ha establecido y ha escogido, ha seleccionado, ha elegido, ha predestinado de antemano a aquellos que han de ser salvos. Y teniendo esto como premisa, podemos descansar en paz de que estamos en un poderoso Dios, un poderoso Salvador, porque todos nosotros, ustedes y yo, aquellos que están siguiendo tal vez esta enseñanza bíblica, estuvimos con aquellos paganos, con aquellos perdidos, con aquellos que teníamos los ojos vendados, los oídos tapados y nuestra mente nublada, oscurecida por el pecado, por causa únicamente del pecado, tal como lo enseña la palabra de Dios. Y éramos por naturaleza esclavos del pecado, hijos de ira, lo mismo que los demás, como dice Pablo en la carta a los Efesios. Pero Dios, que es grande en misericordia, con el amor con que nos amó, Él, solo Él, en su soberana voluntad, escogió y decidió que hoy nosotros tuviésemos los ojos abiertos. Fueran abiertos nuestros ojos, fueran abiertos nuestros oídos, fuera limpiado nuestro entendimiento, porque fue una decisión de Él que pudiéramos ver. Y hoy, gracias a Dios, tenemos que dar todos gloria a Dios, porque Él ha vencido, Él venció en la cruz, y por gracias a ese sacrificio, hoy tenemos nueva vida. Vino la luz a nuestra vida. Y el texto de Juan, del Evangelio de Juan, es muy, muy claro. La luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuál era la causa? Su pecado, su decisión. Ellos están cegados, nublados el entendimiento. Ha sido nublado su entendimiento. Pero no porque Satanás lo haga así, de motu propio. Es por causa de su pecado, que es lo que sentenció el Señor Jesús. Están muertos en vuestros delitos y pecados. No dijo, están muertos por causa del diablo. El apóstol Pablo nunca escribió eso. Dijo que la causa de la muerte espiritual es la desobediencia, única desobediencia al mandato de Dios. El diablo influye, es utilizado para probarnos, es utilizado para comprobar la fe que hay en nosotros. Adán y Eva en este punto fracasaron, ellos cayeron porque creyeron en la mentira y no creyeron en la verdad. Pero ellos estaban en una condición totalmente distinta a la nuestra. Hoy, bendito sea el Señor Jesucristo, que nos ha dado luz y entendimiento para que esto lo podamos ver, porque fueron abiertos nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro entendimiento fue alumbrado. Quiero invitarte a que sigamos confiando en este Dios soberano, todopoderoso. Y para el próximo video, seguramente, ya vendremos con otro criterio y con otra manera, con otra mente de poder analizar y estudiar y profundizar en las Escrituras. Creo que el estudio de las Escrituras, profundizando, escudriñando, es lo único que hace crecer nuestra fe, hace crecer nuestro entusiasmo de ver que aquel día se acerca y pronto está el día en que hemos de verle cara a cara. Que la gracia del Señor Jesucristo sea contigo y espero que este video sirva para edificar tu vida, tu fe y tu familia. En el nombre de Jesús, yo te bendigo y nos encontramos, si el Señor lo permite, en el próximo estudio de la Palabra de Dios.